Bienvenidos al show sudamericano. Sí, ya sé que es extraño que no sea un lunes o un martes en la madrugada, pero los locos calendarios de las ligas nos obligaron a aplazar un poco este video, ya que entre semana iba a haber novedades en varias competencias, como en el Brasileirao, donde Palmeiras se impuso con autoridad ante Sao Paulo, que lució muy débil ante un Verdão implacable, que fue generoso goleando con un 3-0 que se quedó corto. Por su parte, Flamengo finalmente se dio puntos, luego de que un Goiás combativo reaccionara a tiempo y aprovechó los errores del Mengão para rescatar un punto sobre el final, mientras que Santos sacó una victoria muy valiosa ante Bahía, que exigió mucho al equipo Peixe, que con un gol de penal salió victorioso de un duelo bien apretado. Gremio no perdonó un Vasco inseguro y pagó demasiado caro los errores en defensa que le permitieron al tricolor imponerse por 3-1, y Corinthians se mostró muy limitado ante un CC astuto, que golpeó en los momentos claves al Timao, que sufrió una vergonzosa derrota. Pero para el consuelo del club paulista, su equipo femenino dio la gran noticia del año, al imponerse en la Copa Libertadores femenina, así que felicidades a las bicampeonas. Estos fueron los demás resultados de la fecha 29. En la tabla, Flamengo descansa con tranquilidad en lo más alto. En el descenso, estos son los 4 equipos que sufren en la zona roja. En los goleadores, Gabigol continúa como el mejor de todos, haciéndose con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 30. Pasamos a Argentina, donde después de muchos días agitados hubo acción entre semana, y a River le costó arrancar ante Colón, natural luego de la resaca del superclásico, pero el millonario fue paciente y certero cuando el sabalero bajó la guardia, y a pesar del gol en contra, sin muchos apuros ganó por 2-1. Por su parte, Boca sigue hundido en su mala racha, pues sucumbió ante un Lanús aguerrido que desquició al equipo ceneice endeble y frustrado. Por otro lado, Racing se chocó con el muro defensivo de Banfield, que apostó a conservar el cero en el arco, y la jugada le salió gracias a un equipo de Coudet que lució sin ideas. El pánico escénico pudo con San Lorenzo, que comenzó mal ante Defensa y Justicia y nunca encontró el fútbol para recuperarse, por lo que la era Pizzi llegó a su fin tras caer por 3-1. Independiente, en el primer partido sin Becachese, no pudo pasar página, pues se echó a perder un triunfo cómodo en los minutos finales, donde Unión logró el agónico 2-2. Estos fueron los demás resultados de la jornada 11. En la tabla, argentinos ahora es el nuevo mandamás. En el descenso, estos son los 3 equipos que tienen pesadillas con la Primera Nacional. En los goleadores, Borré y Pepe Sant igualan arriba con 6 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 12. Pasamos a Paraguay, donde Olimpia dio un golpe sobre la mesa al superar a Libertad, que la luchó, pero sus errores en defensa fueron oro puro para la ofensiva del decano, que no perdonó para lograr una victoria clave en la búsqueda de un nuevo título. Por su parte, Cerro y Guaraní se metieron en un juego intenso y polémico por el tercer lugar. El Ciclón comenzó en desventaja, pero con garra buscó una remontada que concretó gracias a un polémico penal que sentenció la contienda. Estos fueron los demás resultados de la fecha 15. En la tabla, la cosa pinta bastante bien para la tetra consagración franqueada. En el descenso, los más complicados son Deportivo Capiatá y Santaní. En los goleadores, los mejores igualan con 8 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 16. Pasamos a Ecuador, donde Emelec sobrevivió el duro partido que le propuso Universidad Católica. Sin embargo, en un planteo serio, los eléctricos consiguieron un punto vital en sus aspiraciones a playoffs. En un duelo muy cerrado, Liga de Quito cayó por la mínima ante Deportivo Cuenca, donde la única diferencia llegó por un penal convertido por Raúl Becerra. Y la sorpresa estuvo en Guayaquil, donde Barcelona de nuevo pagó caro la inferioridad numérica que le permitió a Técnico Universitario dar la campanada en el Monumental. Estos fueron los demás resultados de la fecha 29. En la tabla, Emelec parte con ventaja para luchar con el Nacional en la última fecha por la plaza final de playoffs. En el descenso, no finjan sorpresa, pues se confirmó el descenso de América. En los goleadores, Raúl Becerra es el mejor con 18 tantos. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para la fecha 30. Y novedades en la Copa Ecuador, donde Emelec casi se lo da vuelta a Liga. Sin embargo, los salvos fueron más acertados en los penales. Y Delfín, en una revancha heroica, goleó a Barcelona y le alcanzó para clasificar por gol visitante. Así que esta será la gran final. Pasamos a Colombia, donde por elecciones no hubo fecha el fin de semana, y la definición de la fase regular se desarrolló en su totalidad el pasado martes, donde varios equipos se jugaban la clasificación y la salvación. El gran partido que se quedó en promesa fue el de Santa Fe y Nacional, donde se notó que ninguno quería arriesgar mucho, atacaron poco, y al final el 0-0 parece que fue lo que ambos querían. América se aprovechó y de hecho madrugó al paso con un gol que fue suficiente para que el Escarlata asegurara una victoria que lo pone como cabeza de serie en cuadrangulares. Cali esperaba lo mismo, pero no pasó del empate ante un valiente Envigado que le jugó de tú a tú a los azucareros, que tuvieron que conformarse con el empate. Junior también prefirió no jugársela y firmó un partido discreto ante Cúcuta, que también fue conservador, y al final
final, el 0-0 le sirvió a ambos para clasificar. El que se quedó corto fue el DIM, que dominó y puso a sufrir al Tolima. Sin embargo, el Pijao fue muy efectivo, algo que le faltó a la delantera del poderoso, que se quedó sin cuadrangulares. Y hablando de eliminados, Millonarios se despidió con un pobre empate ante Río Negro, que con un hombre menos agradeció la insólita falta de acierto de los azules y se salvaron del descenso. Así que estos fueron los clasificados finales a los cuadrangulares, el lado positivo de este semestre. Pero del lado negativo hay que despedir oficialmente al Huila y el Unión Magdalena de la A, pues no les alcanzó y terminaron pagando por sus campañas irregulares. Habrá que ver si los vemos volver. Por lo pronto la atención estará en los cuadrangulares, que no se sortearán sino hasta el próximo martes 5 de noviembre, ya que la DIMAYOR decidió esperar la resolución del TAS frente al caso Rafael Carrascal por su mala inscripción en un partido entre Tolima y Río Negro Águilas. El fallo se conoció este jueves y como fue a favor de los antioqueños, no habrá modificaciones en las tablas, pero como de todas maneras habrá que esperar para conocer cómo quedan los cuadrangulares hasta la otra semana, vamos a hacer una simulación del sorteo. Recordemos que los dos cabezas de serie son los dos primeros, entonces Nacional va al grupo A y América al B. Un semestre después. Y tras distribuir los siguientes puestos, así quedaron los cuadrangulares de palabra de gol. Veremos más adelante, cuando se haga el sorteo de verdad, si le atinamos o no. Viajamos a la Liga MX, donde también hubo acción a mitad de semana, horario que le cae de perlas al América, que se salvó de 2 goles anulados de Atlético San Luis, que no tuvo tanta suerte y al final su derrota puso a las Águilas a un paso de la liguilla. Y al parecer no todo está perdido para Pumas, pues aprovecharon al máximo la superioridad numérica ante Atlas, que sufrió una paliza de 5-1, mientras que Chivas está virtualmente eliminado, luego de dar pena en casa ante Tijuana, que le bastó con una sólida defensa para desquiciar a un Guadalajara sin reacción. Estos fueron los demás resultados de la fecha 16. En la tabla Santos recuperó la punta y ya piensa en la liguilla. En el goleo, Quiroga es el máximo killer con 11 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las puestas para la jornada 17. Y como en Chile continuaron las jornadas de movilizaciones que naturalmente mantuvieron la actividad futbolística suspendida, seguimos en Uruguay, donde tampoco hubo acción el fin de semana por elecciones, pero entre semanas sucedieron cosas importantes como el fin del invicto de Nacional, que cayó sorpresivamente ante River, que aprovechó las facilidades defensivas del tricolor, que fue superado por 3-1, mientras que Peñarol tuvo que ser paciente para encarrilar un encuentro trabajado ante Danubio, que no pudo con la insistente ofensiva del Mirasol, que triunfó por 2-0. Estos fueron los demás resultados de la fecha 8. En la tabla nacional, a pesar de todo, sigue lo más alto con 21 puntos. En el descenso, estos son los 3 equipos más comprometidos. En los goleadores sigue la extrema paridad en la parte de arriba. Así nos fue con las predicciones y esta es la apuesta para la jornada 9. Llegamos a Perú, donde Alianza Lima se apoderó del liderato luego de firmar un gran partido ante Melgar, que puso contra las cuerdas a los íntimos. Sin embargo, a base de amor propio y contundencia, los de Bengochea lo dieron vuelta para hacerse con el primer puesto, esto debido a un nuevo tropiezo de Universitario, que otra vez no pudo imponerse ante un Cantolao combativo que logró el empate. Y Cristal también repartió puntos en un frustrante encuentro ante San Martín, donde dominaron pero sufrieron el gol de la igualdad sobre el cierre. Estos fueron los demás resultados de la fecha 13. En la tabla, Alianza Lima es un nuevo mandamás con 27 puntos. En el descenso, San Martín y Pirata se mantienen en la zona peligrosa. En los goleadores, Donald Millán es el mejor con 22 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 14. Y como en Bolivia también se suspendió la jornada por el convulsionado clima social, cerramos en Venezuela, donde Táchira confirmó su pase a la liguilla, luego de un triunfo corto pero sin muchos contratiempos ante Metropolitanos, mientras que Caracas, en un partido difícil ante Lala, fue contundente y aguantó los continuos ataques del equipo local, que no pudo lograr la remontada. Estos fueron los demás resultados de la fecha 17. En la tabla, Deportivo Táchira es líder y es el único clasificado con 33 puntos. En el descenso, Estudiantes de Caracas sigue complicado en la parte baja. En los goleadores, los mejores igualan con 8 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 18. Y hasta aquí el show sudamericano. ¿Cuál liga se definirá más pronto que tarde? Descúbrelo en el próximo, aquí en Palabra de Gol.